Todo lo que había aprendido de la investigación psicodélica en tercera persona hizo que deseara explorar ese nuevo paisaje de la mente también en primera, para sentir los cambios que estas moléculas causan en la conciencia y lo que, en todo caso, tenían que enseñarme sobre mi mente y cómo eso podría contribuir a mi vida. Michael Pollan. Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si querés apoyarnos para que siga vivo, puedes hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Esta tercera temporada llega a ustedes gracias al apoyo de la Sala Garbo. Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco. Hoy con un temazo, pero primero, hola Isa, ¿cómo estás? Muy bien, Lucy, ¿vos qué tal? Bien, muy contenta. Tenemos nuestro primer invitado reincidente. Es la primera vez que tenemos un invitado 2 veces, que ya hay varios que queremos que repitan, pero bueno, hoy este invitado súper especial está acompañándonos para hablar de un temazo, así que te dejo que lo presentes, Isa. Sí, hoy vamos a hablar de terapia psicodélica y tenemos nada más y nada menos que a mi querido doctor Jorge Mario León Salas. El doctor León es médico psiquiatra, especialista en neuropsiquiatría y también con una amplia trayectoria en investigación. Bienvenido, Jorge. Hola, Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Feliz y contento de volver a estar acá con ustedes y con todas las que lo siguen. Muchas gracias, de verdad. Y vamos a entrarle a este tema de la terapia psicodélica con una salvedad que me hizo Jorge un día de estos. Y es que es un episodio muy ambicioso, porque hay mucho de lo que hablar, muchas dudas, mucho conocimiento, mucho en investigación todavía, pero que sé que muchas personas se lo preguntan todo el tiempo, entonces queremos llevar la información más seria, más científicamente fundamentada acerca del tema. Así que posiblemente igual que nosotros van a quedar con un montón de preguntas que nos pueden hacer para el siguiente episodio donde tengamos al doctor León, porque Isa y yo teníamos este montón de ideas de lo que queríamos hablar y sí, el doctor León nos tuvo que aterrizar un poco en que tenemos que empezar por algún lado e ir poco a poco. Empecemos por el principio. ¿Qué es un psicodélico? Bueno, antes de eso yo quiero de verdad agradecerles porque creo que están haciendo un excelente trabajo. Es una oportunidad para poder presentar una serie de conocimiento científico que se ha ido cavando con el tiempo a un lenguaje universal y accesible. Entonces, esto es una excelente idea. Muchas gracias. Gracias. Y lo otro es que, pues sí, es un tema y creo yo que va a ser uno de los episodios que podría generar muchísima controversia. Es un tema bastante nuevo, es un tema que probablemente muchos de los que estamos en una generación por debajo de los 80s o los 70s, hemos crecido con una idea tal vez errada de estos temas y que ahora lo conocemos un poquito mejor. Entonces, tal vez para empezar, esta palabra psicodélicos, y les cuento la anécdota de una charla que hice sobre esto con colegas, cuál era la perspectiva, ¿verdad? De cómo poder traducir la palabra psicodélicos o lo que significaba para cada uno. Y fue una actividad muy bonita porque de pronto encontramos una serie de connotaciones desde lo positivo y muy bonito hasta lo negativo o de patología, ¿verdad? Entonces, la palabra psicodélicos en realidad ha sido todo un trabajo que en la historia nos remonta más o menos a los años 50, 56, cuando el doctor Osmond y el doctor Huxley en Estados Unidos, de origen británico los dos, pero trabajando en Estados Unidos, en New York, empezaron a tratar de poner cartas en el asunto de cómo llamar a estas moléculas que de alguna otra forma tenían una alteración en la percepción, en las emociones y en el conocimiento o tal vez en el pensamiento. Y moléculas que reunían ciertas características para poder conceptualizar lo que ellos decían alteraciones sensoperceptivas o alteración de la conciencia.
Y esta palabra psicodélicos, entonces ellos empiezan a reunirse y a tratar de establecer cartas entre ellos para saber cuál era el consenso de una palabra que reunía esas características. Bien ambicioso, ¿verdad? Se podrán imaginar que es difícil ponerlo en una sola palabra. Decidieron acuñar el término psicodélicos viniendo de psicomente, el término griego, y delos, que quería decir manifestación. Entonces la palabra traduce manifestación de la mente. Wow, no sabía eso. Es bastante profundo, ¿verdad? Entonces, la manifestación de la mente podría ser desde estas moléculas pequeñas que tenemos que permiten acceso a otro mundo, probablemente poco conocido para la mayoría de nosotros como seres humanos, pero que como terapeutas significa un reto. Y nos remontamos a las épocas, y ustedes más que nadie sabrán, me corrigen si no es así, pero Freud y Carl Jung, ¿verdad? Empezar a accesar a eso que le llamábamos el inconsciente. Y el inconsciente me parece a mí que yo podría explicarlo cuando lo digo esto a mis pacientes, es como ese cajoncito que nos permite acuñar una serie de recuerdos, emociones, pensamientos, todo, en un lugar secreto, y que nada más lo accesamos de forma casi que esto que le llamamos inconsciente para poder lidiar con el día a día. Si no, de lo contrario, estaríamos conectados con cosas muy dolorosas en la conciencia y estaríamos conectados con el dolor y por ende sufriendo todo el tiempo. Entonces, el mandarlos a ese cajoncito nos permite sobrevivir. Pero los terapeutas quisiéramos llegar a ese cajoncito y ver dónde están las emociones, dónde están los pensamientos, cómo se procesó eso. Y ese famoso inconsciente, a veces tardamos años en esto, en llegar. Un proceso terapéutico, poder llegar ahí poco a poco, abrimos el cajoncito y nos asomamos y nos volvemos a cerrar. Pero estas moléculas vienen a ser precisamente eso, una llave al inconsciente un poco más accesible, más rápido de lo que podríamos estar haciendo con un proceso terapéutico. Entonces, por eso viene a acuñarse como manifestación de la mente, porque se manifiesta todo aquello que es inconsciente y que fácilmente en el día a día no podríamos tener acceso. Pero en un proceso seguro y en un lugar controlado, esto podría ser de muchísimo beneficio para los pacientes. Qué maravilla, me encanta la analogía de la llave, porque una frase ahí, bueno, o parafraseando a Freud, él decía que nadie es dueño de su propia casa, ¿verdad? Y que el aparato psíquico, que está compuesto por el inconsciente, el preconsciente y el consciente, ¿verdad? En ese modelo freudiano, el inconsciente es esta región de nuestra mente que es completamente inaccesible de forma voluntaria, ¿verdad? Está ahí manifestándose de ciertas formas con los lapsus, ¿verdad? Los fallidos que tenemos, o con los sueños, o con decisiones que no sabemos cómo tomamos ahí. ¿Por qué yo me puse hoy esta blusa blanca? ¿O por qué vos, pues, esa negra? Puede ser algo más o menos consciente, pero habrá otras que no tanto. Entonces, Freud siempre dijo, bueno, hay que ver cómo llegamos ahí, ¿verdad? Para saber justamente cómo se elaboraron, cómo se procesaron ciertas situaciones. Y me hace gracia el tema de la llave, ¿verdad? Freud anduvo buscando esa llave mucho tiempo, sí. Así que de pronto que exista una llave que bien utilizada, como vos decís, en un espacio controlado, en un espacio seguro, nos permite accesar a ciertas situaciones que podrían explicarnos y que podrían ayudarnos a resolver muchos malestares, pues. Sí, totalmente. O sea, la manifestación de la mente va de la mano de que tengamos o no ese control de la llave. Pero cuando tenemos y buscamos un proceso terapéutico, casi que cedemos ese control de llave a alguien más, y ya sea por análisis de sesiones, de los sueños, como lo hacía Freud. Desde la neurociencia ahora podríamos tener una herramienta que nos facilita esto. Ok, ¿cuáles son estos psicodélicos, verdad? Para ponerlo ya más en concreto, ¿cuáles son las características, digamos, que los diferencia y cómo hacemos para que este ambiente sea controlado? Una pregunta lindísima. Vamos a ver cómo concretamos esto. Pero la realidad es que los psicodélicos son sustancias químicas que van a actuar bajo ciertos neurotransmisores en el cerebro que permiten una
serie de funciones que yo los categorizaría en 3 y tiene que ver con neuroplasticidad, ya vamos a hablar de ese concepto, que tiene que ver con neuroinflamación y que tiene que ver con neuromodulación. Entonces, son básicas esas funciones que empiezan a diferenciarlos de otras sustancias. Es imposible tratar de decirles cuáles son psicodélicos sin volver un poco atrás. Y es que yo le digo, o le decimos los que estamos interesados en esto, el renacer de los psicodélicos, porque son moléculas ancestrales, han existido en el mundo por años, ¿verdad? Y estaban refugiadas en condiciones socioculturales, muchas de estas indígenas aborígenes, que a través de estas sustancias hacían muchos de los ritos o de ya sea por sanación o espirituales para poder mantener esa figura chamánica. Y accesar esas partes de la mente que las accesaban tan fácil. Claro, entonces cuando hablamos de psicodélicos es casi que meter todo ese modelo también en un modelo biomédico. Entonces no podemos hablar de esto sin valorar todo el aporte que estas culturas aborígenes e indígenas nos han permitido entender. Y es que lo digo porque hace poco, este año, fue el primero grande congreso mundial de psicodélicos en Estados Unidos y fue muy interesante ver una comunidad científica que se reunía con una comunidad aborigen, tratando de entender mundos iguales pero diferentes. Entonces, volvemos a el tema de psicodélicos y qué son. Son sustancias químicas, pero que vienen de forma ancestral en culturas diferentes. Entonces los hemos encontrado en África, los hemos encontrado en Brasil, en las culturas aborígenes estadounidenses, y corresponden a químicos que actúan en diferentes vías de neurotransmisores. Característicamente vamos a llamarlos psicodélicos clásicos y algunos no clásicos. Entonces, cuando hablamos de psicodélicos clásicos se refieren a estas sustancias químicas que actúan bajo un neurotransmisor, que es la serotonina, y específicamente un receptor que le llamamos 5-HT2A. Y esto también nos remonta un poco a la historia de los receptores de serotonina. Esto tiene historia reciente, en realidad empiezan en los 50, utilizamos una vía farmacológica a partir de los 80, pero en los 50 encontramos que hay más de 7 familias de receptores de serotonina. Entonces, cuando hablamos a los pacientes de que este medicamento funciona por la serotonina, podríamos estar hablando de más de 14 subfamilias de receptores de serotonina. ¡Wow! Eso es muchísimo. Tal vez como para traducirlo un poquito, ¿verdad? Los transmisores son como sustancias que tenemos en nuestro cerebro que permiten que una neurona se comunique con otra, y en la neurona tenemos puertitas que se van a activar dependiendo de la sustancia que llegue. Entonces, estos receptores, hay unos que le responden a la serotonina, otros le responderán a la dopamina y bueno, y a otro montón de sustancias. Y de los receptores que hay para serotonina es esto que dijo el doctor, son montones de familias de distintos tipos, y por eso los medicamentos que utilizamos, algunos generan algunos efectos, otros generan otros efectos secundarios, porque también hay receptores de serotonina en otros lugares del cuerpo, clásicamente, por ejemplo, en el sistema gastrointestinal. Y entonces, como para irles diciendo por qué cuando se toman un antidepresivo puede ser que les dé diarrea, ¿verdad? Porque hay puertitas de serotonina en distintas partes del cuerpo y esos son estos receptores. Y eso explicaría también por qué antidepresivos de la misma familia le generan, a un paciente le sirve, a otro le sirve otro, aunque sean todos similares, que a veces la gente dice, pero ¿cómo? Me dijeron que son de los mismos tipos, pero esa sería la razón por la cual le sirve un medicamento y otro no. Claro. Correcto, y entonces cuando hablamos de serotonina, hablamos de estas puertitas a las neuronas que permiten comunicarse entre una y otra. Clásicamente, los antidepresivos que a la fecha utilizamos lo que hacen es bloquear, yo lo pongo así, son 2 islas y la serotonina es el barquito que manda el mensaje de un lado a otro. Cuando usamos antidepresivos a los que tenemos hoy en día, lo que hacen es bloquear estos barquitos para que no se vuelvan a meter la mercancía en la isla. Y entonces al bloquear ese barquito, tenemos más cantidad de barquitos y por ende mejor transmisión entre una isla y la otra.
Pero cuando tenemos este tipo de medicamentos ya no actúan sobre esos barquitos, sino que lo que hacen es liberar más barcos y además actuar directamente sobre uno de esos receptores o esas puertas, esas llaves que decía Isabel en la otra isla. Entonces es un mecanismo distinto. Es un poco complejo tal vez de explicar esto y bioquímicamente no me voy a entrar ahí, pero sí tenemos psicodélicos que actúan directamente sobre la vía de la serotonina y eso le llamamos clásicos. Y hay unos que son no clásicos que no actúan o no tendrían que ver con la vía de exclusivamente la serotonina, sino que utilizan otros neurotransmisores también, pero que podrían tener este efecto ambos de manifestación de la mente. A la fecha, de ninguno de los antidepresivos que teníamos serían psicodélicos, porque lo que hacen, como les digo, es bloquear los barquitos y no estimular la secreción de estas nuevas sustancias o generar nuevos barquitos, por decirlo así. Cuando hablamos de psicodélicos clásicos y que entonces tienen que ver con la vía, específicamente el muelle 5HT2A, es un barquito exclusivo, eso hace una serie de eventos dentro de la neurona en donde se genera mecanismos intraneuronales dentro de la neurona para exponer, potenciar o magnificar los efectos de la funcionalidad de la neurona. A eso le llamamos neuroplasticidad. Entonces, es un concepto que está de moda y a veces difícil de entender, pero se refiere a cómo la neurona se adapta a nuevas condiciones. Y entonces esto le permite migrar, esto le permite diferenciarse, esto le permite mutar, esto le permite hacerse más conectada con otras y aumentar la funcionalidad. Entonces el concepto de neuroplasticidad revoluciona toda la neurociencia porque entonces nos damos cuenta que hay regiones del cerebro que sí podrían cabalgar otras y que podríamos diferenciarlas y que podrían asumir las responsabilidades de otra. ¿Verdad? Y eso, a ver, no lo logra un antidepresivo de los que tenemos ahorita. Claro, ok, entonces es importantísimo porque sí lo logra, ¿verdad? Okay. Entonces, no descarta, y tal vez aquí el mensaje más importante es que el inicio de los psicodélicos como una vía de investigación científica en las neurociencias no descarta todo el trabajo que se ha construido con los antidepresivos. Los antidepresivos, uno de los principales, creo que frustraciones que podríamos tener como psiquiatras es que tarda tiempo en iniciar su efecto. Empezamos un antidepresivo y calculamos que son 2 a 3 semanas mientras hace una modulación de esa neurona. Y mientras tanto contenemos a los pacientes, ayudamos en otras herramientas para poder mejorar ese estado de ánimo. Ahora, en el caso de los psicodélicos viene a ser una herramienta que ya no tenemos que esperar esas 2 semanas. Es un mecanismo inmediato, por decirlo así. Entonces, no descarta todo el trabajo que Psicodélicos ha hecho porque eventualmente ese proceso que les decía de neuroplasticidad se alcanza con el antidepresivo bajo otro barquito que le vamos a llamar BDNF, por si en algún momento lo oyen mencionar, que es un barquito que promueve esta neuroplasticidad, o que la neurona mejore. Lo logramos con los antidepresivos, toma su tiempo. Y por eso es que dicen, bueno, es que el doctor me dejó el medicamento por 6 meses. ¿Cómo? Pues ya me siento bien. ¿Para qué? ¿Para qué voy a tomarme los 6 meses? Bueno, específicamente por eso, porque la neuroplasticidad toma su tiempo en construirse y llega a suceder siempre y cuando mantengamos el medicamento. Ahora, con estas nuevas moléculas ya no tenemos que esperarnos ese periodo de 2 semanas y empezamos a utilizarlo en condiciones más agudas, más incisivas y podríamos esperar no solo la neuroplasticidad, la neuromodulación que les decía, que es a través de esos barquitos, pero también un factor muy importante, que eso estamos todavía investigándolo, que tiene que ver con la inmunidad, cómo esto podría mejorar la neuroinflamación que sucede en un proceso depresivo. Entonces, tendría muchísimos beneficios más rápidos, pero no descarta el trabajo que se ha hecho con los antidepresivos. Ok, a mí me dan muchas ganas de montarme en ese barco y que sigamos hablando del uso en depresión y demás, y ya llegaremos ahí. Pero ¿cuáles son los no clásicos? Entonces, entonces volveríamos a los no clásicos que ya no tendrían el barquito de la 5HT2A, que es ese barquito de serotonina, sino que utilizan otros barcos. Y entonces aquí tiene que ver dopamina, tiene que ver noradrenalina y sobre todo el glutamato. Entonces, de los psicodélicos vamos a diferenciarlos, como les digo, en estos clásicos y no clásicos. Los clásicos van a corresponder a lo que han escuchado como LSD,
¿verdad? El ácido acilírico. Vamos a encontrar la psilocibina, que son los hongos alucinógenos. Y vamos a encontrar el DMT, ¿verdad? Que el DMT es la ayahuasca. O lo que se ha utilizado como ayahuasca. Ya les voy a explicar en qué consiste específicamente el DMT. Y también la mescalina, donde está la otra que se me olvidaba, que tiene que ver con el cactus, el peyote, que de ahí viene el concepto de esta mescalina. Entonces, como ven, son psicodélicos clásicos, y clásicos también porque tienen años de existir. Todo esto se utilizaba en estas culturas aborígenes en Brasil, en Estados Unidos, en África, y ahorita empezamos a procesarlos. Entonces, en 1956, el doctor Albert Hofmann descubre el LSD, y lo descubre de una forma súper vacilona. Estaba buscando otras moléculas, y como todo en medicina sucede por casualidad estas cosas de descubrimientos científicos. Estaba buscando otras moléculas, se encuentra con LSD, y por errores en los laboratorios le cae en la piel y empieza a tener un viaje psicodélico. Él termina el trabajo en el laboratorio y se va en la bici, porque eso estamos hablando en Europa. Ajá. Y entonces va en la bici y empieza a ver cómo los edificios se mueven, alteraciones en esta percepción, su mente manifestándose, y empieza a tener este viaje psicodélico. Y entonces él dice, bueno, aquí hay algo que utilicé, que me hizo una alteración en la percepción, y a partir de ahí, en donde él describe cómo fue su viaje en la bicicleta, tenemos el 19 de abril, si no me equivoco, la fecha que le llamamos el Bicycle Day, o en inglés, que tendría que ver con el Día de la Bicicleta, precisamente para celebrar ese momento de descubrimiento del LSD. Ese es uno de los clásicos psicodélicos, pero también tenemos la psilocibina, que la encontrábamos en culturas aztecas, utilizándola también, y la llamaban el Teonanacuatl, de esta carne de los dioses, se le llamaban, ¿verdad? Porque también era algo que se utilizaba de una forma ritualística. Y así, en un montón de culturas en donde sí estaba presente, pero a partir de Hofmann es que empezamos a ver que esas moléculas podían sintetizarse. Y entonces empezamos a ya no solo tener las clásicas en la naturaleza, sino que el LSD como sintético. Los sintéticos como el LSD es no clásico. Es clásico. Es clásico. Es clásico. Okay, entonces estamos es clásico porque actúa sobre ese 5-HT2A, okay, listo. Hace esa manifestación de la mente, y ahí le incluimos otros que ya estaban en la naturaleza: mescalina, psilocibina y DMT. De los no clásicos vamos a tener aquellos que no actúan sobre ese barquito, pero que tienen que ver con el MDMA o el MDMA, que les llaman en inglés, que es esta molécula sintética que ya no actúa solo con serotonina, sino que tiene que ver con dopamina también. Ese es el éxtasis, ¿cierto? Ese es conocido en el pueblo como el éxtasis, ¿verdad? Después hay la ketamina, que también es un psicodélico no clásico, disociativo, le llamamos así. La ketamina es un medicamento anestésico, también analgésico, pero anestésico principalmente, que los anestesiólogos lo han utilizado por años de años. Y es parte de los medicamentos que se utilizan para anestesiar un paciente en una sala de operaciones, por ejemplo. En caso de psiquiatría lo empezamos a utilizar porque vemos las propiedades psicodélicas que tiene esta molécula también. No clásica porque no actúa sobre la vía de la serotonina, sino que esto tiene que ver específicamente con el glutamato. Entonces, no sé si quedamos claros en cómo es el psicodélico, todos los que encontramos en la naturaleza, más el LSD, y los no clásicos, que tendría que ver con las producidas en un laboratorio, como es el éxtasis, la ketamina y la salvia. Ok. Ahora, los no clásicos, los que actúan principalmente en glutamato, dopamina, como la ketamina o el MDMA, es el mismo principio, como que las islas permiten que se comuniquen de una forma más rica, por así decirlo. Sí, es el mismo principio, y sobre todo recordar que entonces si estamos llamando a los psicodélicos es porque actúan más rápido. Entonces ya no tenemos que bloquear los transportadores, que serían los barquitos, como lo hacen los antidepresivos, sino que aquí lo que hacemos es liberar sustancias directamente para que se comunique una neurona con otra.
Entonces sí, tiene que ver con el glutamato, que es otro neurotransmisor, como los que no lo han escuchado, tiene que ver con una serotonina, por ejemplo, pero es un neurotransmisor excitatorio. También tiene que ver la dopamina y tiene que ver la noradrenalina. Entonces ya no es exclusivo de ese 5-HT2A. Okay. Algunos expertos en el tema podrían mencionarlos de otra forma y tal vez se lo vayan a encontrar algunos que lo han escuchado como los alucinógenos. Entonces a esto nos referimos a que hay una alteración sobre todo en la percepción de los sentidos. Puedo tener alucinaciones visuales, auditivas, sobre todo visuales. Pero también podríamos tener un concepto que le llamamos enteógenos, y eso es como ese enaltecer espiritual. Entonces son sustancias que utilizan más de forma ritualística, como un ayahuasca, por ejemplo, que tendría que tener todo ese contexto de ritual de sanación. Y podríamos tener otros entactógenos, que esa es la palabra para decir, por ejemplo, un MDMA o el éxtasis, que lo que hace es una activación prosocial. Entonces, a diferencia de un LSD, en donde actúa sobre el 5-HT2A y hace mucha alteración percepción, el MDMA o el éxtasis lo que hace es no solo la serotonina, sino que dopamina, noradrenalina, glutamato, y eso hace que no sea específicamente de alteración en la percepción, sino que hay una búsqueda del contacto social. Entonces, la persona en éxtasis generalmente lo que busca es esa activación prosocial. Quiero conectar con la otra persona, me gustaría tener esa sensación de empatía o de amplificación social, lo tenemos con los entactógenos, que ese sería el MDMA o el éxtasis. Y cuando yo digo esto, pues entonces probablemente se van a imaginar y nos van a escuchar o nos van a ver diciendo, claro, por eso es que la gente lo usa en las fiestas. Claro. Entonces... eso estaba pensando, porque eso es lo que reportan las personas que lo utilizan en fiestas, que se sienten conectados. Entonces, ahora que tenemos esta nueva línea, el resurgimiento de los psicodélicos como fuente de investigación científica, tenemos, yo diría que hasta 3 contextos. Uno es el contexto científico, en donde yo controlo la molécula, controlo la dosis, hago un lugar seguro, esto que los estadounidenses le llaman set and setting, que es controlar el lugar y el contexto, y es un ambiente controlado. Pero también estaría el contexto que no es científico y tiene que ver espiritual. Entonces yo voy a hacer esto no porque tenga un episodio depresivo o porque tenga un trastorno afectivo, sino porque quiero alcanzar la expansión de mi ego, la expansión espiritual, el alcanzar este sentido hasta filosófico de vida, ¿verdad? Y podría tener un tercer contexto que es, creo yo, que una lástima, que es el utilizarlo, estas moléculas tan sagradas en un contexto de fiesta. Perdemos todos los beneficios que podrían tener. Como toda droga, y yo creo que eso es una perspectiva muy personal mía, no la tienen que aceptar los que nos escuchan o nos ven, pero toda droga mal utilizada ese es el problema, ¿verdad? De acuerdo. Claro. A fin de cuentas, si yo me tomo una copita de vino y lo disfruto, podría traerme muchos beneficios en mi vida, pero si yo lo mal utilizo, se convierte en un proceso de adicción. Ahora, quiero mencionar esto porque los psicodélicos, a diferencia de otras sustancias, no producen una dependencia, no producen una adicción. Siempre y cuando tengamos algunas pequeñas letras al final de la carta que firmamos al pie de página, donde dependiendo de cuál va a ser su uso, también podríamos tener procesos adictivos, pero es por otros contextos, ¿verdad? Más específicamente como psicológico. Dependencia psicológica. Exacto. Entonces, cuando usamos psicodélicos, conocemos la neurociencia de esto, cómo actúa en nuestro cerebro, y entendemos procesos de taquifilaxias, que es como la resistencia que genera que yo tenga que utilizar más dosis. Y eso no sucede con esto. Una única experiencia con psicodélicos no los va a hacer adictos a los psicodélicos. No estoy promocionando su uso, ni quiero que nos contacten para ver si nosotros vendemos esto o no. Porque no lo vendemos. No es el caso, estamos dando información simplemente de manera científica. Ahora, doctor, si no me equivoco, en su momento cuando sale el LSD, ¿verdad?, el MDMA,
se hacen estudios para el trabajo terapéutico. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se cortaron estas investigaciones? ¿Por qué se prohibieron? ¿Por qué le empezamos a generar tanto miedo? Y me imagino que estos mal usos en fiestas y en este tipo de espacios tiene algo que ver. Pero ¿qué pasó ahí? Sí. A ver, el doctor Hoffman en el 50 y en el 43, 38 y 43, después salió publicado, trabajaba para este laboratorio Sandoz que les lo hizo famoso. Y sus publicaciones fueron una cosa de serendipia, pero que además revolucionó en aquellas épocas de los 50 el ambiente científico. Y decían, wow, encontramos una molécula que podría hacer todo esto. ¿Qué tal si lo utilizamos en psicopatología? Uh-huh. Y empiezan los estudios. Y en los años 50, si ustedes se van a los registros de los años 50, hay cualquier cantidad de publicaciones interesantísimas de cómo se estaba explorando la molécula desde el ambiente científico. Y los beneficios que estaban teniendo con estas moléculas y los buenos resultados que tenían estas moléculas. Lamentablemente, las cosas hay que ponerlas en el contexto, hacer un ojo de pescado y decir, bueno, ¿y qué sucedió en esa época? Uh-huh. Y estamos hablando de los años 50, cuando veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Una sociedad en potencias, porque esto lamentablemente es así, la comunidad científica lo manejan las potencias mundiales. Uh-huh. Y entonces una potencia mundial como Estados Unidos, recuperándose de una guerra, un Nixon que quería tener control de su población, salen todas estas sustancias que hacían manifestación de la mente en un ambiente de los 60. Uh-huh. Y ¡pum!, llegan los hippies. Bienvenidos. Bienvenidos los hippies a la historia. Y con los hippies, claro, empieza toda esta cultura de amor y de love y no war, ¿verdad? De amor y no guerra, en donde se aprovecha y, como les digo, cualquier sustancia puede ser mal utilizada. Ajá. Y produjo un libertinaje que fue mal conceptualizado socialmente. Uh-huh. Una sociedad que estaba en vías de conectar en el amor y no en la guerra. Uh-huh. Y esta era la mejor herramienta que tenían. La encontraron y la partieron por todo lado. La compartieron por todo lado y empezó a utilizarse con un temor a no poder tener control sobre la población. Y aquí viene Nixon, que se lo agradece, no sé cómo decirlo, sí, le agradecemos los 50 años fallidos de investigación científica, uh-huh, en donde generó la guerra contra las drogas. Uh-huh. Y que estaba bien, uh-huh, porque habían otras drogas que sí tenían un potencial adictivo y estaban dañando a la sociedad, sí, y tenían que ver con los opioides y tenían que ver con la cocaína y la heroína. Y entonces él se establece en la cadena de control de drogas en Estados Unidos lo que llamaban ellos esquemas. Entonces el esquema 1 eran sustancias que eran de altísimo riesgo y estaban totalmente ilícitas en la sociedad. Agarraron todo lo que encontraron de una forma recreativa y lo pusieron ahí. Uh-huh. Y entonces ahí estaba heroína, cocaína, pero también metieron a los psicodélicos. Fue un encarcelamiento erróneo. Uh-huh. Y metieron ahí todo lo que se habían encontrado de los psicodélicos como parte de un esquema 1 que era ilícito y que generaba una serie de problemas a nivel cerebral. Inclusive, que ahora que estamos en la moda de los fake news, de las noticias falsas, surgieron estudios que decían, y noticias que decían que los psicodélicos le hacían huecos al cerebro. Que te despedazaban las neuronas. El anuncio del huevo frito, que se le iba a quedar la neurona. Uh-huh. El cerebro en drogas. El cerebro en drogas y el programa de educación DARE que surgió a través de esto, ¿verdad? No, que eso fue la esposa de Nixon, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Entonces Nixon y su esposa generaron toda esta guerra contra las drogas. Pero cometieron errores y creo que había que hacerlo, pero fue un problema meter a los psicodélicos ahí. Yo no sé si yo le agradecería. O sea, aquí podemos entrar en temas políticos un poco densos, ¿verdad? Y que no es el interés de este podcast. Pero esa conducta súper represiva, ¿verdad? De indiscriminadamente meter a los psicodélicos ahí, como vos decís, vino a restarnos 50 años de conocimiento, de crecimiento y de amor entre nosotros, como querían los hippies de pronto, y a poner un discurso tan establecido, tan rígidamente, que el día de hoy, aunque ya hay investigaciones y estudios como los que vos has hecho, o
o este mundial que se hizo ahorita, este congreso mundial, todavía hay una reacción muy visceral, ¿verdad?, en contra del uso o siquiera la mención de sustancias que, como vos decís, no surgieron cuando estaba Nixon, son ancestrales, ¿verdad? Y que hay culturas que las han utilizado por muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces yo no sé si agradecerle, ¿verdad? Creo que el problema estaría en el manejo autoritario, ¿verdad? Correcto. Sin puntos de negociación y sin escuchar a la ciencia, porque sí coincido en que hay ciertas sustancias que no son buenas para la sociedad, pero definitivamente ese manejo autoritario donde metemos todo en el mismo saco no funciona. Sí. Siempre es más fácil criticarlo cuando ya pasó. Sí, claro, por supuesto. Entonces, bueno, ahora que lo criticamos un poco porque sí se metieron los psicodélicos que no se tenían que meter. Lo cierto es que esa es la explicación por la cual dejamos de estudiar estas moléculas y porque eran ilegales, no se podía. ¿Y cómo nace nuevamente esa investigación? O sea, ¿cómo es que otra vez esto está sobre la mesa y estamos hablando de este tema hoy? Y entonces, por eso la historia es importante para poder entender el hoy y el aquí y el ahora. En tanto, sabemos que eso fue ilegal, se paralizaron los estudios en los 50s, no hubo nada más de esto, psicodélicos, se cerró la posibilidad de explorarlo. Viene el surgimiento de moléculas como la fluoxetina, que fue nuestro primer antidepresivo, a pesar de que hay otros anticíclicos y demás, pero digamos que el gran boom que tuvo la sociedad en los 80s tenía que ver con la fluoxetina. Y entonces con la fluoxetina era este mecanismo que les digo que dura más tiempo, que era bloquear el barquito, y entonces fue como, wow, encontramos la molécula perfecta para la depresión, pero no fue tal, ¿verdad? Encontramos que hay un 20 a 30% de los pacientes que responden a esto y que hay muchos que se vuelven resistentes y que no hay una respuesta adecuada con los antidepresivos. Y entonces en esa exploración de qué hacemos, porque la fluoxetina no nos está dando los resultados que queremos, hemos modificado algunos y entonces empezaron antidepresivos de segunda, tercera y cuarta generación y aún así los resultados no eran lo que queríamos. Empieza otra vez el movimiento de psicodélicos a explorarse y cómo a través de culturas ancestrales nos estaban enseñando que había esta manifestación de la mente o que los estados de ánimo podrían tener una luz a esto. Y empieza a surgir, valga la redundancia, el resurgimiento de los psicodélicos como investigación en los 2006 para ahí. Ok, y cuando se empiezan a investigar, ¿verdad?, nuevamente, ¿hacia dónde se dirige? O sea, ¿para qué es lo que sirven? ¿Qué es lo que nos dice toda esta historia, todos estos estudios que ya habían? ¿Para qué podrían utilizarse los psicodélicos? Entonces, teniendo ese efecto sobre el sistema nervioso central y la manifestación de la mente, lo que primero se le ocurre a uno, y creo que cualquiera de nosotros tres acá, es, bueno, tal vez sirve entonces en episodios afectivos, ¿verdad? Cómo resolver y cómo empezar a estudiar y justificar esto. Ya estaba una molécula que estaba FDA aprobada, que es esta organización en Estados Unidos que avala todos los medicamentos y a nivel mundial. Y entonces teníamos que competir con esos antidepresivos. Y la única forma de empezar la investigación psicodélicos era en aquellos casos en donde esas moléculas no funcionaban. Y entonces empieza la investigación a dirigirse a episodios refractarios a los antidepresivos, episodios suicidas, porque empezamos a conocer que en los modelos animales había una respuesta. La investigación, para los que no saben de investigación científica, empezamos en modelos animales, y a partir de ahí los trasladamos a modelos en donde la persona es sana, que es la fase 1 que le llamamos, y después de fase 1 empezamos a utilizar esa molécula que ya sabemos que es segura y que a la persona no le va a pasar nada, en una fase 2 que tendría que ver con personas que tienen alguna patología. Y la patología más accesible era la depresión, porque eran aquellos casos que la fluoxetina y sus familiares no tenían un efecto. Entonces se empieza a explorar la posibilidad de respuesta a episodios depresivos y ahora se ha ido magnificando esto a otros diagnósticos. Entonces ya no solo es depresión, sino que hablamos de estrés postraumático, hablamos de trastorno obsesivo compulsivo y otros espectros de la ansiedad, que estoy seguro que va a funcionar.
cada laboratorio grande, estamos hablando de Harvard, Stanford, ¿verdad? Todas las grandes universidades, Imperial College of London, todas estas grandes universidades tienen sus focos. Algunos van más dirigidos a los psicodélicos clásicos y algunos psicodélicos no clásicos. Se ha ido descubriendo esto poco a poco en ciertas patologías y hemos encontrado ya algunos estudios que dan esa luz. Y uno de los primeros estudios es la depresión refractaria con psicodélicos, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. Pero también ya se está explorando los trastornos de la alimentación, se está explorando el trastorno del espectro autista, los neurodegenerativos. No hemos tenido tanto esa respuesta, y a neurodegenerativo me refiero a demencia, Alzheimer, etc. Pero hay uno de los artículos que a mí más me gustan, mi favorito, yo diría que es de la doctora Dolan. Esta neurocientífica describe las puertas del aprendizaje social y cómo tiene etapas en el desarrollo, y que hay momentos en donde esa etapa del desarrollo es como si le pusiéramos una llave y hay un evento muy traumático y ahí se registró y hay un patrón de conducta y respuesta. Pero esas llaves son críticas en ciertos momentos evolutivos de la vida del ser humano. Y pareciera que, volvemos al ejemplo de la llave, los psicodélicos pudieran tener esa llave y poder abrirla otra vez. Entonces el hecho de que tengamos un espectro autista o que tengamos algunas manifestaciones de expansión de la mente podrían abrir esas llaves de aprendizaje otra vez y alcanzar nuevas vías terapéuticas para estos pacientes. Entonces, también se habla de psicosis, a pesar de que mucho se ha interpretado o se ha mal informado de que los psicodélicos podrían generar psicosis o alteraciones fuera de la realidad. Lo cierto es que también se está explorando este mismo diagnóstico y tiene que ver con la esquizofrenia, y también algunas combinaciones, que tal vez esa es la parte última que voy a dejar y lo vamos a volver a retomar, pero de cómo se podrían combinar algunos psicodélicos. ¿Son la pomada canaria? Eso, o sea, ¿no? porque desde el inicio, ¿verdad? Yo me imagino, bueno, si yo tengo un episodio depresivo, qué ganas de ir entonces a buscar que alguien me dé eso, me dé psilocibina o me ponga ketamina, ¿verdad? ¿Son la pomada canaria? ¿Es esa la respuesta a nuestros problemas? Definitivamente no. Ahora, sí creo, dentro de el interés que le tengo yo a las neurociencias también, de que el conocer cada vez mejor nuestro cerebro, conocimiento es poder. Y entonces no podemos encontrar una molécula, a pesar de que todos tenemos esa fantasía de que nos va a resolver el problema. Y parte de esas investigaciones en psicodélicos a partir del año 2000 es que la mayor evidencia está en que la molécula no hace magia. Y entonces, por lo tanto, no es una pomada canaria y por lo tanto requiere un abordaje psicoterapéutico. Y entonces ahorita hablamos al 2023 de cómo tenemos terapia asistida con psicodélicos. Entonces es el proceso de una psicoterapia que hacemos psicólogos y psiquiatras en un espacio controlado, seguro, pero que además le agregamos una molécula para que haya una mayor manifestación de la mente sin que eso sea una pérdida de control. Es decir, la persona está consciente, está orientado, puede hablar, puede conversar, pero es tener un acceso más rápido a ese inconsciente y poder trabajarlo más rápido. Entonces ya hay protocolos que están dirigidos hacia, y aquí hay mucha controversia de cómo medicalizar un poco este proceso. Obviamente todas las comunidades indígenas y aborígenes saltan y dicen cómo van a hacer eso, ¿verdad? Están medicalizando una sustancia que ha sido sagrada para nosotros. Y ahí hay un poco de controversia. Estamos en un modelo biomédico y entonces también hay que ver cómo adaptamos esto sin y respetar las creencias de las culturas ancestrales. Pero bueno, estamos en ese trabajo y sí cada vez conocemos más que el proceso terapéutico no elimina al psicodélico o el psicodélico no hace nada si usted nada más se lo pone y ya. Qué importante esto, ¿verdad? Porque a medida que íbamos hablando, yo iba escuchando, ok, sí, es abrir la mente, es ver todo, y de repente yo decía, ok, más de una persona, ¿verdad? Pensando en pacientes, va a estar escuchando esto y va a decir justamente lo que dijo Isa, ok, entonces esta es la solución a todo. Porque uno de los grandes
retos normalmente de el trabajo nosotros mismos es el hecho de tener la constancia, enfrentar los fantasmas, ¿verdad? Pasar por donde asustan, digo yo siempre. O sea que ese proceso hay que hacerlo. Entonces el psicodélico no es exclusivo, o sea, no quita ese proceso. Igual hay que pasar por donde asustan, digamos, solo que pasamos acompañados con una sustancia y obviamente profesionales que nos ayudarían a que ese proceso sea un poco más leve o más rápido. ¿Sería así? ¿Estoy entendiendo bien? Exactamente. Entonces, lo que podría durar en una psicoterapia años para poder derribar todas esas barreras conscientes a la inconsciencia que le tenemos, el psicodélico es como si tuviera esa llave y podemos abrirlo más fácil. Uh-huh. Me encanta que lo dijiste muy claro, es terapia asistida con psicodélicos. O sea, la terapia no desaparece. El trabajo terapéutico se sigue haciendo. No es simplemente... Porque, a ver, algún momento alguien, me acuerdo de una paciente que me dijo, no, pero yo alguna vez me mandé, como dicen, ¿verdad? Un éxtasis en una fiesta y aquí estoy deprimida, ¿verdad? Yo sí, pues claro, una cosa es en un contexto de una fiesta, lo que estábamos hablando antes, y otra cosa es utilizar una sustancia, como vos decías, de forma controlada, no solo en el espacio, sino la cantidad y acompañada de un proceso, o sea, le da otro sentido, ¿verdad? No, ya no es el éxtasis que te tomaste en un rave, ¿verdad? Para los que somos de esa época en los 90s, donde justamente, ¿verdad? Era la sustancia prohibidísima y el riesgo para todos los papás de que sus hijos fueran a un rave, ¿verdad? Y acá, sin ser médica, no sé si esto que voy a decir es una estupidez, pero cuando yo pienso en una sustancia que trae más barquitos, pienso en cuando la sustancia se va, posiblemente quedan menos barquitos de los que yo necesitaba. Entonces, el hecho de que sea, no sé si esto, ¿verdad? Pero muchas veces los pacientes hablan de que tienen como una goma moral después de haber, ¿verdad? Consumido estas sustancias y como que tienen picos depresivos o llegan y dicen, el fin de semana me mandé un éxtasis, la pasé súper bien, pero hoy estoy súper mal y estoy en un pico depresivo y más bien uno lo que ve posterior a el consumo de ciertas sustancias. Yo no trabajo adicciones como tal, pero la gente hace lo que tiene ganas de hacer y lo que suelo ver después de este tipo de consumos es como un episodio depresivo. Entonces me imagino que al hacerlo en un ambiente controlado, ustedes se aseguran de que la cantidad de la sustancia no genere este tipo de cosas. No sé si esto tiene sentido. Tiene todo el sentido y que dicha que lo trajiste a colación, porque en realidad es una historia recurrente que uno escucha como psiquiatra de que me mandé un éxtasis, me mandé una pastilla en una fiesta y al día siguiente entré en el blues, que es esta parte de como decaído, tristón y me sentí horrible y nunca he estado deprimido, pero sentí que estaba deprimido. Y sí, efectivamente pasa eso, precisamente porque no está controlada la sustancia. Y volvemos al término que ellos llaman set and setting, que es no solo controlar el ambiente, sino cuál es el contexto en el que se va a utilizar. No, yo voy a un dealer y le compro una pastilla de éxtasis, yo no sé qué estoy comprando, no sé cuánto me estoy mandando y no sé si viene combinado con otras cosas. Y esa es la realidad. Entonces, es muy diferente a que yo pueda tener un lugar en donde yo voy a recibir tanta cantidad de MDMA, voy a tener un espacio que me contiene y voy a trabajar un objetivo terapéutico. Y no me mando una molécula, pero no tiene sentido lo que estoy haciendo o me estoy viendo sobreestimulado en un ambiente que si la pasé bien, igual no sé la cantidad que estoy utilizando. Pasa lo mismo con los hongos. Entonces el hongo, al ser un hongo, pues es muy fácil de conseguir o hay algunos lugares en donde se podría conseguir con esta accesibilidad. Y yo compro un hongo y de pronto no sé cuántos miligramos de psilocibina hay en ese hongo. Y entonces yo lo majo, lo cocino, le echo limón para que eso porque esa es la tradición. Los que hacen esto se van a reír porque sí es cierto que saben que el limón le permite absorber mejor la psilocibina, pues entonces le echo el tecito de limón y me lo tomo. Pero ¿cuánto te estás tomando de psilocibina? ¿Verdad? Se considera, así más o menos, que hay un 10% de psilocibina por un gramo de hongo. Entonces, eso es cálculos matemáticos que se han hecho. Pero realmente no tenemos la pastilla de psilocibina. Entonces, cuando yo he encontrado regiones donde venden hongo en cápsulas como para
No hemos entrado en el tema de microdosis, pero eventualmente lo podríamos hablar, o el tema de macrodosis, que es la dosis efectiva. Es el hongo triturado hecho una cápsula. Entonces yo realmente sé la cantidad de psilocibina que me estoy tomando. Cuando me compro una pastilla con el dealer, sé la cantidad de MDMA que me estoy tomando, o de dónde viene, o tiene trazas de otra cosa, tiene cocaína, tiene otras cosas. ¿Cuál es la pureza de esa sustancia? ¿Y cuál es el contexto? Entonces, volvemos al término de toda droga es mala si yo la utilizo mal. Entonces, si yo sé utilizarla y tengo un lugar seguro, tengo un terapeuta, tengo un objetivo, hay un control. Nosotros en la terapia asistida con psicodélicos utilizamos una banda en los ojos, hay música, hay un ambiente preparador para recibir la expansión de esa mente y poder abordar lo que salga ahí y yo contener como terapeuta. Entonces, hay toda una discusión, y en el congreso que andaba, que les decía en Estados Unidos, había toda una discusión de quién debería ser el terapeuta que hace psicodelia. Porque entonces hay, como es una tendencia milenaria de algunas culturas más chamánicas, entonces pues no tiene un doctorado o no tiene un título de psiquiatra o psicólogo, y hay personas en Estados Unidos donde está legal a poder hacer esto, que no tienen esa formación académica. Y yo sinceramente pienso que eso es un riesgo. Claro. Porque abrimos una puerta de ese inconsciente que no necesariamente la podemos trabajar bien, o sabemos el diagnóstico, o sabemos todas estas vicisitudes que podrían suceder. Sí, es que si estamos hablando de terapia asistida con psicodélicos, la parte terapéutica esperaríamos que sea alguien que tenga las herramientas para poder hacer esa parte terapéutica. Para contener, integrar. Para contener, amarrar, pero serían terapeutas que tendrían que especializarse, como, ¿verdad? Como vos que estás estudiando todo esto, que tendrían que especializarse en el uso de psicodélicos. Ahora, sabemos que los psicodélicos no son legales todavía, o sea, así como la marihuana se ha estado legalizando en algunos lados, creo que los psicodélicos en general no tienen legalidad, y lo que entiendo es que las universidades tienen como ciertos permisos y hay lugares donde se puede hacer, pero con permisos especiales. En Costa Rica no sé, la gente puede hacerlo, puede no hacerlo, o sea, porque mucha gente debe estarnos oyendo y debe estar diciendo, ok, yo quiero probar esto. ¿Qué opciones hay acá? Si es que hay alguna. Sí, yo creo que esta es una de las preguntas claves, porque estamos hablando de investigación científica que se está llevando a cabo en Estados Unidos, una potencia mundial junto con otros países de potencia. Efectivamente son universidades de gran renombre que tienen permisos para utilizar esta molécula, y hay algunos estados en Estados Unidos que tienen ya legalizado el proceso terapéutico. Entonces estamos hablando de Colorado, por ejemplo, que podrían utilizar esto, y Ohio o Utah, ya se me olvidó, pero alguno de estos específicamente donde se puede utilizar como una terapia, y usted podría ir ahí y recibir terapia psicodélica. En el caso de Costa Rica no tenemos un marco legal para esto. De los psicodélicos, el LSD todavía es una droga ilegal, no la tenemos accesible, no la podríamos comprar, no hay una prescripción para esto, y además no hay un proceso de formación de terapeutas psicodélicos en el país. Entonces no va a encontrar esto acá. Los que nos dan interés por esto lo hemos ido a buscar fuera del país, y no hay una formación específica en el país. Hay ceremonias, como les digo, entre los psicodélicos clásicos que tendrían esta connotación espiritual, ritualística, como lo es el ayahuasca, y entonces hay lugares en Costa Rica en donde se hace el ayahuasca. Habría que ver, y mi recomendación sería siempre busquen esta opción en donde hay un contexto científico, un profesional a cargo y un profesional en salud mental que podría contener esto, porque podrían experimentar esta expansión de la mente, pero también con eventos adversos que podrían tener cualquiera de estas sustancias, como cualquier químico en nuestro cuerpo. Los malos viajes, que le llaman las personas que han pasado ahí, que también llegan con historias horribles de enfrentar, de pasar por donde asustan en un mal contexto. Solo hablar del tema le expande a uno la mente, ¿verdad? Es como, wow, impresionante. A mí cada vez que oigo del tema o que leo del tema me dan ganas de saber más y ver cómo se puede
aprovechar esto y entiendo por qué es súper ambicioso un solo episodio para hablar de esto, ¿verdad? Necesitamos un montón más de episodios y espero que te apuntes para hacerlos. Ahorita cierro y empiezo a apuntar todas las preguntas que tengo para el siguiente. Exactamente. Para terminar, tal vez para ir cerrando, ¿es esto una moda? Qué buena pregunta. Yo no sé si lo llamaría moda. Ahorita tendríamos una facilidad que creo que cualquiera de los que estamos acá no crecimos específicamente, que es el acceso a tanta información, el acceso a redes sociales, y ahora cualquiera es profesional en el tema y podemos hablarlo de esto. Total. Entonces, ¿es una moda? Pues cuando yo veo instagrameros que tienen un sombrero, que tienen un collar, que tienen, no sé, algún tipo de vestimenta y características y hacen un namaste y empiezan sus reels así, yo les pondría duda, ¿no? Sí, si Walter Mercado hubiera tenido Instagram, ¿verdad? Probablemente también hubiera sido algo así. Entonces, más flashy, más colorido. Sí, lamentablemente un conocimiento científico se puede hacer moda y se puede mal utilizar. Y puede haber muchísima fake news o mala información de esto. Yo creo que hay lugares en donde podemos buscar la información. MAPS, que es como las iniciales MAPS, es la organización estadounidense para psicodélicos, y eso lo pueden accesar en línea. Hay información ahí específicamente de cuáles son los ensayos clínicos que se están haciendo, cuáles son las sustancias que se están investigando. Cada una de las universidades grandes van a tener un departamento de psicodélicos en este momento. Estamos hablando de Harvard, de Stanford, Imperial College of London. Todas estas universidades grandes que son de gran renombre en la comunidad científica van a tener un departamento de psicodélicos, y eso es la evidencia de que esto es algo prometedor. Pero tenemos que encontrar la información de donde realmente tiene una evidencia, y no desde el instagramero que comparte su historia de viaje psicodélico como una experiencia para que los demás lo hagan. Entonces, ojo con esa información, es peligrosa. Yo creo que deberíamos realmente encontrarlo en donde debe ser. Sería el equivalente a me duele la cabeza, busco en Google, tengo cáncer, tengo un tumor, ¿verdad? Ajá. Eso sería como el equivalente. La información está totalmente fuera de proporción, y qué bueno que tengan herramientas y páginas serias donde buscar la información. Y como yo sé que este podcast también lo escuchan muchos colegas, en la misma página de MAPS se puede encontrar orientación sobre cursos y formación, ¿verdad? Porque alguien me decía, ¿cómo me formo como terapeuta en psicodelia? En Google también me puede salir cualquier cosa de que aquí formamos terapeutas en psicodelia, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces también hay ahí información para... Claro, para los colegas también una vez al año también hacemos el Psychedelic Science. Bueno, yo me encanta ir. Pero una vez al año está este congreso. También está esta organización MAPS, que es como la que coordina todo, pero ahí también están los entrenamientos. Entonces, en esa página pueden encontrar información. Si usted es psicólogo y usted es psiquiatra, puede tener una formación en psicodélicos. Tendríamos todo un proceso para poder tener una validez aquí en el país, pero el entrenamiento se hace fuera de nuestro país. Y si hay lugares específicos, también eventualmente después los podríamos mencionar de cómo acceder a esos lugares para entrenamiento. Perfecto. Y si alguien quisiera contactarlo usted para más información, para ver sus posibilidades o para tenerlo de psiquiatra, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, bueno, yo estoy en Hospital Clínica Bíblica, soy psiquiatra ahí, y tengo en mis páginas en Instagram también, que es el de R. Jorge M. León, y ahí me pueden encontrar y la información también. Buenísimo. De verdad, mil gracias por apuntarte. Muchísimas gracias. Yo de verdad me voy así con la mente cada vez más abierta a seguir investigando y aprendiendo, y espero que a mucha gente le sea de provecho para saber que existen nuevas cosas que se están investigando, que hay gente muy seria detrás de esto, que tenemos que perder un poco el miedo, pero también hacerlo con cuidado, con cautela, bien hechito, ¿verdad? Para no incurrir tal vez en situaciones de riesgo. Exacto. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que podamos hablar de estos psicodélicos y estas terapias con mayor detalle más adelante. Definitivamente nos vemos en la siguiente temporada. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego.
Gracias. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de terapeuta y loco _podcast.